Ella cavaba la tierra mientras los vecinos se reían y decían que había perdido la razón. Nadie creía que bajo la colina pudiera haber salvación. Pero cuando llegó el invierno más cruel, fue allí a donde fueron todos los que querían sobrevivir. Suscríbete para no perderte la continuación y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos ves. El territorio de Montana, a finales del siglo XIX, no ofrecía concesiones a quienes llegaban sin estar preparados. La tierra se extendía amplia y aparentemente inmóvil, pero bajo esa quietud se ocultaba una fuerza implacable. Los asentamientos humanos parecían manchas provisionales sobre un paisaje que no prometía indulgencia. Las colinas se alzaban desnudas frente al viento. Los caminos eran poco más que huellas marcadas por ruedas y cascos, y la distancia entre una granja y otra se medía no solo en millas, sino en horas de aislamiento. Allí, el clima no era un telón de fondo, sino un protagonista constante, una presencia que dictaba las reglas de la vida diaria. Los inviernos llegaban temprano y se marchaban tarde. No anunciaban su llegada con delicadeza, sino con ráfagas que atravesaban la madera mal sellada y con noches tan frías que el aliento parecía solidificarse en el aire. En aquel lugar no sobrevivía el más fuerte, sino quien entendía la tierra y sabía anticiparse a su dureza. Cada error se pagaba con hambre, con enfermedad o con la muerte. Y cada acierto apenas otorgaba una tregua temporal. En ese entorno vivía Eleanor Hale. Antes de que la tragedia la alcanzara, ya era una mujer moldeada por el trabajo y la sobriedad. Había nacido lejos de allí, al otro lado del océano, en una región del norte de Inglaterra, donde la vida giraba en torno a las minas. Su infancia estuvo marcada por la rutina de los hombres que descendían bajo tierra al amanecer y regresaban cubiertos de polvo al anochecer. Para otros niños, la mina era un lugar del que se hablaba con temor. Para ella era una realidad cotidiana, casi doméstica. Recordaba el olor húmedo de la arcilla, el sonido apagado de los pasos en los túneles y la sensación extraña de seguridad que producía estar rodeada por toneladas de tierra firme. Su padre y sus hermanos no romantizaban su oficio. Sabían que cada jornada podía ser la última, pero también entendían que bajo la superficie el mundo se volvía predecible. La temperatura apenas variaba. Los muros permanecían inmóviles durante años y, si el trabajo estaba bien hecho, la tierra respetaba a quien la trataba con conocimiento. Eleanor creció escuchando relatos de galerías que resistían tormentas que, en la superficie, arrancaban techos y derribaban árboles. Aquellas historias se alojaron en su memoria con una claridad que el tiempo no logró borrar. La emigración a América fue una decisión impulsada por la necesidad más que por el sueño. La promesa de tierra propia atrajo a su familia primero, y a Eleanor después, cuando ya era una mujer joven acostumbrada a depender de sus propias manos. La nueva tierra resultó ser tan dura como la antigua, aunque de una manera distinta. Aquí no había túneles ni galerías, solo extensiones abiertas expuestas al clima. Eleanor comprendió pronto que la experiencia adquirida bajo tierra no tenía un equivalente directo en aquella vida, pero la disciplina y la calma aprendidas seguían siendo útiles. Su matrimonio con Henry Hale había sido una unión práctica, forjada en el trabajo compartido y en la esperanza de construir algo estable. Juntos levantaron una cabaña sencilla, hecha con la madera disponible y más voluntad que técnica. En los primeros años, la casa cumplió su función. Los veranos eran soportables, y los inviernos, aunque duros, parecían manejables con suficientes mantas y un fuego constante. Henry confiaba en que, con el tiempo, podrían mejorar la construcción, reforzar las paredes, sellar las grietas. Siempre había algo más urgente que hacer antes. La cabaña se convirtió en un compromiso permanente con la precariedad. El viento encontraba su camino a través de las juntas, y el frío se filtraba sin dificultad. Eleanor se acostumbró a dormir con varias capas de ropa, a despertar con los dedos entumecidos y a medir cada trozo de leña como si fuera un bien precioso. Aún así, la vida continuaba, sostenida por la costumbre y por la presencia del otro. Todo cambió en el último invierno que compartieron. Henry salió a revisar las trampas una mañana en que el cielo parecía estable, pero la calma engañaba. El frío se intensificó y la nieve comenzó a caer con una densidad que borró los senderos conocidos. Cuando no regresó al anochecer,
Eleanor sintió una inquietud que no supo explicar. Al día siguiente, pidió ayuda. Los vecinos organizaron una búsqueda, avanzando con dificultad por el terreno cubierto de nieve. Cada hora que pasaba reducía las probabilidades de encontrarlo con vida. Las jornadas de búsqueda se sucedieron con un ritmo agotador. El terreno era traicionero, las pendientes ocultaban peligros y el clima no ofrecía descanso. Tras varios días, la determinación inicial se transformó en resignación. Los hombres que participaban en la búsqueda sabían leer las señales del invierno y entendían cuándo insistir significaba arriesgar más vidas. Con pesar, decidieron suspender el esfuerzo. Eleanor aceptó la decisión sin protestar, aunque en su interior ya había asumido un desenlace que nadie se atrevía a pronunciar. Durante semanas mantuvo una vela encendida en la ventana. No lo hacía por esperanza, sino por respeto, como si la luz pudiera servir de despedida anticipada. Cuando llegó el deshielo, la tierra devolvió aquello que había ocultado. El cuerpo de Henry fue hallado en el fondo de un barranco, donde había caído al perder el equilibrio en la nieve. El invierno había conservado la escena con una frialdad casi meticulosa. El funeral fue breve. Las palabras de consuelo se repitieron como fórmulas aprendidas, y pronto la vida del asentamiento retomó su curso. Eleanor observó cómo la atención se desvanecía con la misma rapidez con la que había llegado. La comunidad tenía otras preocupaciones, otras urgencias. Ella quedó sola con una casa que no ofrecía protección suficiente, con un perro silencioso que parecía compartir su duelo y con una extensión de tierra que pocos deseaban. La primavera y el verano transcurrieron en una calma engañosa. Eleanor trabajó la tierra, reparó lo imprescindible y evitó pensar en el próximo invierno. Pero la memoria del frío no la abandonaba. Cada vez que una corriente de aire se colaba por la cabaña, recordaba las noches en que había quemado muebles para mantener un poco de calor. Había llegado al límite de lo que aquella estructura podía ofrecerle. El aislamiento se hizo más evidente con el paso de los meses. Las visitas disminuyeron y las conversaciones se volvieron escasas. Eleanor descubrió que la soledad no era solo la ausencia de personas, sino la conciencia constante de la vulnerabilidad. Por las noches, el silencio se volvía pesado, interrumpido únicamente por el viento y por los movimientos de su perro, que dormía cerca como si intentara protegerla de un peligro invisible. Cuando llegó el otoño, Eleanor comprendió que no podía repetir la experiencia del invierno anterior. Sabía que existían opciones consideradas sensatas. Podía vender el terreno y mudarse al pueblo, aceptar un trabajo que le garantizara un techo más sólido. Sin embargo, cada una de esas posibilidades implicaba renunciar a algo fundamental. La independencia, ganada con años de esfuerzo, se vería reemplazada por una seguridad que dependía de otros. Fue entonces cuando los recuerdos de su infancia adquirieron un peso distinto. Pensó en las minas, en la estabilidad que ofrecía la tierra cuando se la trataba con conocimiento. Comprendió que el problema no era la región ni el clima, sino la forma en que había intentado enfrentarlos. La superficie era impredecible y cruel. Bajo ella, el mundo se mantenía constante. La decisión no llegó de manera súbita, sino como una conclusión inevitable. Eleanor dejó de preguntarse si debía hacerlo y comenzó a pensar en cómo hacerlo. Observó el terreno con otros ojos, estudiando las colinas cercanas, imaginando espacios que no estaban a la vista. Recordó las historias de túneles que resistían tormentas y entendió que la solución no estaba en reforzar una cabaña frágil, sino en buscar refugio donde el frío no pudiera alcanzarla. El primer golpe de la herramienta contra la ladera fue más que un acto físico. Fue una declaración silenciosa de intención. Eleanor sintió la resistencia de la tierra y aceptó el desafío sin vacilar. Cada impacto resonaba en el aire frío del otoño, marcando el inicio de un esfuerzo que muchos considerarían inútil. Su perro, viejo y atento, se acomodó cerca y observó el movimiento, repetitivo con una calma casi solemne. Los primeros observadores no tardaron en aparecer. Pasaban montados a caballo. Se detenían unos minutos y seguían su camino con expresiones de incredulidad. Eleanor percibía sus miradas, pero no se dejaba distraer. Sabía que el conflicto que se estaba gestando no era con ellos, sino con la lógica aceptada de cómo debía vivir una mujer sola en aquel territorio. Mientras la herramienta subía y bajaba, la tierra comenzaba a ceder lentamente.
Eleanor sentía el cansancio en los brazos, pero también una determinación que no había experimentado desde hacía meses. El silencio que había marcado su vida tras la muerte de Henry empezó a transformarse. No era un silencio de vacío, sino uno cargado de propósito. Con cada golpe, el invierno dejaba de ser una amenaza abstracta y se convertía en un desafío concreto. Eleanor no sabía aún cómo sería el refugio que estaba empezando a crear, ni cuánto tiempo le llevaría a completarlo. Solo sabía que debía seguir adelante. Y así, mientras el otoño avanzaba y las primeras heladas se anunciaban en el aire, ella continuó cavando, convencida de que la tierra, si se la entendía, podía ofrecer algo que la superficie nunca había garantizado: permanencia. El comienzo de la excavación no fue un acto impulsivo, aunque desde fuera pudiera parecerlo. Tras los primeros golpes dados a la ladera, Eleanor comprendió que la fuerza por sí sola no bastaría. Si quería sobrevivir al invierno y no convertir su intento en una tumba, debía tratar la tierra con el mismo respeto y la misma cautela que había visto en los mineros de su infancia. Por eso, durante varios días, alternó el trabajo físico con la observación. Caminaba alrededor del cerro en distintas horas del día, estudiaba cómo corría el agua tras las lluvias otoñales, donde se acumulaba la humedad y donde el suelo permanecía seco incluso después de una tormenta. Anotaba mentalmente cada detalle, consciente de que la tierra siempre da señales a quien sabe mirarlas. Hizo varios viajes al pueblo. La biblioteca era pequeña y polvorienta, pero en sus estantes encontró algunos libros antiguos sobre minería y excavación. No eran manuales completos, más bien recopilaciones de conocimientos dispersos, pero Eleanor leía cada página con atención, comparando lo escrito con lo que había visto en la práctica. También buscó a antiguos buscadores de oro, hombres que habían pasado años abriendo túneles en las montañas antes de abandonar la ilusión de la riqueza fácil. Les escuchó con paciencia, aceptando consejos y advertencias, sabiendo que no todos coincidían entre sí. Algunos hablaban del peligro de los derrumbes, otros insistían en la importancia de la ventilación. Eleanor no descartaba ninguna información, la almacenaba, la contrastaba y la adaptaba a su propio proyecto. Cuando retomó la excavación con decisión, el trabajo se volvió brutal. El primer estrato de tierra era una mezcla de piedras, raíces y suelo endurecido por años de heladas. Cada avance se medía en centímetros. Las raíces se resistían como si defendieran el cerro, y las piedras, algunas tan grandes como su cabeza, exigían horas de esfuerzo para ser removidas. Eleanor terminaba las jornadas con las manos entumecidas, cubiertas de ampollas que se abrían y volvían a cerrarse una y otra vez. El dolor se convertía en una constante, pero también en una prueba de su determinación. Por las noches, el cansancio no siempre traía descanso. Eleanor se tumbaba en su vieja cabaña, escuchando cómo el viento se colaba entre las tablas. Pensaba en la posibilidad de fracasar, en la vergüenza silenciosa de confirmar las dudas de los demás. Sin embargo, cada mañana regresaba al cerro. La alternativa era esperar el invierno sin hacer nada, y eso le parecía una sentencia segura. Tras casi 2 semanas de lucha contra la capa superficial, la resistencia del suelo cambió. La herramienta ya no chocaba contra piedras sueltas ni raíces enredadas. En su lugar, encontraba una masa densa y uniforme. Eleanor reconoció de inmediato la diferencia. Era arcilla, compacta y firme, un material que había visto comportarse con docilidad bajo tierra cuando estaba bien trabajado. La arcilla no se desmoronaba, se dejaba moldear. Aquella transición marcó un punto de inflexión. Por primera vez, Eleanor sintió que la tierra no se oponía, sino que cooperaba. Con la llegada de la arcilla, su trabajo se volvió más preciso. Ya no se trataba solo de avanzar hacia el interior del cerro, sino de imaginar el espacio que estaba creando. Decidió mantener la entrada estrecha, apenas lo suficiente para pasar, y darle una ligera inclinación hacia afuera para que el agua nunca pudiera acumularse dentro. Más adentro, comenzó a ensanchar el túnel, pensando en una cámara principal con una forma ovalada que distribuyera mejor el peso de la tierra. Cada corte se hacía con cuidado, cada superficie se alisaba con paciencia. La fase de refuerzo fue la más delicada. Eleanor necesitaba madera, y no la tenía en cantidad suficiente. Negoció con el propietario de un aserradero cercano, intercambiando meses de mantequilla
y huevos por troncos de pino. Transportarlos hasta el cerro fue una tarea agotadora, pero necesaria. Cortó cada pieza a la medida exacta, recordando las lecciones de su infancia sobre la importancia de un buen ajuste. Un soporte demasiado corto no sostenía nada. Uno demasiado largo forzaba la estructura. Colocó los postes verticales primero, a intervalos regulares, y luego las vigas horizontales del techo, encajándolas con precisión. Durante uno de esos días, una viga defectuosa cedió con un crujido seco. El techo descendió unos centímetros antes de quedar sostenido por las vigas vecinas. Eleanor se quedó inmóvil, sintiendo cómo el miedo le recorría el cuerpo. Comprendió con una claridad absoluta que un solo error podía acabar con todo. No descansó hasta reemplazar la pieza dañada y reforzar la zona, trabajando hasta que los brazos le temblaron y la vista se le nubló. Entre los troncos, empezó a compactar una mezcla de arcilla y paja seca. Había leído sobre ese método en uno de los libros antiguos y recordaba haber visto algo similar en construcciones muy viejas. Al secarse, la mezcla se endurecía, creando paredes estables y lisas. A medida que avanzaba, el interior del refugio adquiría un aspecto sólido y definido, lejos de la imagen precaria que muchos imaginaban. Mientras Eleanor progresaba, los vecinos seguían pasando. Al principio lo hacían con curiosidad burlona, luego con una atención más cautelosa. Algunos comentaban entre ellos que la excavación se inundaría con el deshielo. Otros predecían un derrumbe inevitable. Eleanor escuchaba, asentía con educación y continuaba su trabajo. No discutía. Sabía que la tierra, a su manera silenciosa, ya estaba respondiendo por ella. El contraste con las dificultades ajenas comenzó a hacerse evidente. Una helada temprana acabó con parte del ganado de un rancho cercano. Un sótano mal construido se llenó de agua tras una lluvia persistente, arruinando las provisiones de una familia entera. Mientras tanto, el túnel de Eleanor permanecía seco y estable. Aquello no pasó desapercibido. Las risas se apagaron poco a poco, sustituidas por miradas pensativas. Al finalizar el otoño, Eleanor había creado algo más que un hueco en la colina. Había dado forma a un espacio que prometía resistencia. Cada jornada terminaba con una inspección minuciosa de las paredes y los soportes. Tocaba la arcilla endurecida, escuchaba el silencio del interior y sentía una calma nueva. La tierra, aquella que tantos temían, se había convertido en su aliada. Al salir del túnel al anochecer, Eleanor observaba cómo el cielo se oscurecía antes cada día. Sabía que el invierno estaba cerca, pero, a diferencia del año anterior, no lo esperaba con resignación. Mientras guardaba sus herramientas y llamaba a su perro para volver a casa, comprendía que había cruzado un umbral invisible. Ya no estaba simplemente sobreviviendo al presente. Estaba construyendo una respuesta al futuro. La colina, herida por su esfuerzo, empezaba a transformarse en algo que podía sostenerla cuando el frío reclamara su dominio. Cuando el otoño terminó de inclinarse hacia el invierno, Eleanor comprendió que la excavación había dejado de ser un proyecto incierto y se había convertido en un espacio real, tangible, capaz de albergar vida. El interior de la cámara principal ya no parecía una herida abierta en la colina, sino un volumen definido, con paredes firmes y un techo que transmitía una sensación de seguridad difícil de explicar a quien nunca había estado bajo tierra. La forma ovalada hacía que el espacio se sintiera más amplio de lo que realmente era, y el silencio allí dentro tenía una cualidad distinta, profunda y estable, como si el mundo exterior hubiera quedado muy lejos. La primera noche que decidió permanecer dentro durante varias horas seguidas fue también una prueba. Encendió una lámpara, se sentó sobre una caja improvisada y escuchó. No había crujidos alarmantes ni desprendimientos. Solo el sonido apagado de la propia respiración y el leve eco de sus movimientos. El aire no estaba viciado. Corría despacio, casi imperceptible, entrando por la boca del túnel y saliendo por una abertura provisional que había dejado en la parte superior del fondo. Eleanor pasó la mano por la pared y sintió la arcilla endurecida, fría al tacto pero estable. Aquella noche, al regresar a la cabaña, durmió con una tranquilidad que no recordaba haber sentido desde antes de la muerte de Henry. El siguiente paso fue el fuego.
Eleanor sabía que ningún refugio podía considerarse habitable sin una fuente de calor confiable. El diseño del hogar le ocupó días enteros de reflexión. Recordaba los sistemas de ventilación inclinados de las minas antiguas, cómo el aire caliente ascendía de manera natural si se le daba el camino adecuado. Decidió construir un pequeño fogón de piedra en el extremo más profundo de la cámara. No grande, pero suficiente para calentar un espacio cerrado. La chimenea debía ascender en ángulo a través de la colina, saliendo a la superficie varios metros más arriba, de modo que el humo no regresara y que la nieve no pudiera caer directamente dentro. La construcción fue lenta y meticulosa. Cada piedra se colocó con cuidado, ajustada a las demás como si formaran parte de un rompecabezas. Cuando finalmente encendió el primer fuego, Eleanor observó con atención cómo el humo encontraba su camino hacia arriba y desaparecía sin dificultad. El calor comenzó a acumularse de forma gradual, no agresiva, sino constante. Permaneció allí sentada durante horas, ajustando la entrada de aire, observando cómo la temperatura se estabilizaba. El contraste con el frío exterior era notable. Bajo la tierra el calor no se escapaba con la misma facilidad. Se quedaba, se asentaba, parecía formar parte del espacio. Con el fuego resuelto, Eleanor se dedicó a convertir el refugio en un hogar. Niveló el suelo y colocó tablones sobre la tierra apisonada, creando una superficie más limpia y cómoda. Construyó estantes encajados en las paredes para almacenar provisiones y herramientas. Preparó un lugar para dormir con una estructura sencilla de madera, lo bastante elevada como para mantenerse aislada del suelo. Cada objeto encontraba su sitio con una lógica casi intuitiva, como si el espacio mismo indicara dónde debía ir cada cosa. Su perro fue el primero en apropiarse del lugar. Eligió un rincón cercano al hogar, donde el calor se concentraba, y allí se acomodó sin reservas. Eleanor observó cómo el animal se relajaba, cómo su respiración se volvía profunda y regular. Aquello le confirmó algo que ya intuía. El refugio no solo funcionaba en teoría, sino también en la práctica más elemental. Mientras tanto, el cambio en la actitud de los vecinos se hacía cada vez más evidente. Algunos se detenían a observar sin decir nada. Otros pedían permiso para asomarse a la entrada del túnel. Eleanor no rechazaba a nadie, pero tampoco ofrecía explicaciones innecesarias. Dejaba que el lugar hablara por sí mismo. Quienes entraban salían con una expresión distinta, menos segura de sus antiguas certezas. El espacio subterráneo tenía una presencia que no se podía ridiculizar fácilmente. Cuando llegó el día del solsticio de invierno, Eleanor decidió trasladar sus pocas pertenencias al refugio. No fue un acto dramático, sino práctico. Sabía que el momento había llegado. Aquella fecha, en la que la noche alcanzaba su máxima duración, le pareció adecuada para comenzar una nueva etapa. Cerró la puerta de la vieja cabaña sin ceremonias y descendió al interior de la colina. El cambio fue inmediato. El viento dejó de ser una amenaza audible. El frío quedó atrás, contenido por la masa de la tierra. Los primeros días bajo tierra transcurrieron con una serenidad inesperada. Eleanor estableció una rutina sencilla. Encendía el fuego por la mañana, preparaba comida básica, revisaba el estado del refugio y leía por las noches a la luz de la lámpara. El tiempo parecía comportarse de otra manera allí dentro. Las horas no se marcaban por el paso del sol, sino por las necesidades del cuerpo y por la constancia del calor. Fue entonces cuando la tormenta comenzó a formarse. Al principio, Eleanor solo la percibió como un aumento en el ruido del viento que se colaba por la entrada. Luego, el sonido se volvió más profundo, más continuo, como un rugido distante. La temperatura exterior descendió con rapidez. Eleanor lo supo por el termómetro improvisado que había colocado cerca de la entrada. Bajo tierra, sin embargo, la variación era mínima. El fuego mantenía su eficacia, y la tierra hacía el resto. Cuando la tormenta alcanzó su punto más violento, el mundo exterior desapareció casi por completo. El viento golpeaba la puerta con una fuerza que habría sido aterradora en cualquier otra circunstancia. Eleanor sentía la presión, como si el aire mismo intentara abrirse paso, pero el refugio resistía. Las paredes no temblaban, el techo no crujía. Todo permanecía en su sitio, sostenido por la lógica de la construcción y por el peso paciente de la colina. Durante esos días, Eleanor apenas pensó en lo que ocurría afuera.
no por indiferencia, sino porque había aceptado que no podía controlarlo. Se concentró en lo inmediato, en mantener el fuego, en cuidar a su perro, en conservar sus fuerzas. A veces se sentaba en silencio, escuchando el ruido amortiguado de la tormenta, y sentía una gratitud profunda por haber confiado en su intuición cuando nadie más lo hizo. El aislamiento era total, pero no se sentía como soledad. Había una sensación de protección, de estar envuelta en algo antiguo y firme. Eleanor recordaba las historias de su infancia, los relatos de túneles que permanecían intactos mientras la superficie sufría. Ahora comprendía esas historias desde dentro, no como una idea abstracta, sino como una experiencia física. El tiempo pasó de manera extraña. Dormía y despertaba sin una referencia clara del día o la noche. El fuego se convertía en el centro de su mundo, un punto constante alrededor del cual todo giraba. A veces hablaba en voz baja, más para romper el silencio que para comunicarse con alguien en particular. El sonido de su propia voz le resultaba tranquilizador. No sabía aún que la tormenta sería recordada durante generaciones, ni que afuera la gente luchaba por sobrevivir. En ese momento, Eleanor solo sabía que el refugio funcionaba, que la tierra, aquella aliada silenciosa, estaba cumpliendo su promesa. Y mientras el viento seguía rugiendo en la superficie, ella permanecía a salvo, consciente de que había creado algo que iba más allá de su propia supervivencia. El hogar bajo la tierra estaba listo para demostrar su verdadero propósito. El tercer día de la tormenta amaneció sin amanecer. Bajo tierra, Eleanor no distinguía la mañana de la noche, pero su cuerpo le indicó que había pasado otro ciclo de sueño y vigilia. El fuego seguía encendido, reducido a brasas firmes que irradiaban un calor constante. El refugio se mantenía igual que el día anterior, inmóvil, silencioso, ajeno a la furia que dominaba la superficie. Eleanor se levantó con cuidado. Alimentó el hogar con un par de troncos secos y comprobó la entrada. La puerta resistía. El viento seguía golpeando con una insistencia casi consciente, como si buscara un punto débil que no existía. Fue entonces cuando oyó un sonido distinto. No era el ulular continuo del vendaval, ni el crujido lejano de los árboles. Era un golpe irregular, apagado, seguido de una pausa demasiado larga para ser casual. Eleanor se quedó inmóvil, escuchando. El sonido volvió, más débil esta vez, como si quien lo producía estuviera agotando sus últimas fuerzas. Durante un instante, la duda la atravesó. Abrir la puerta significaba permitir que el frío entrara, poner en riesgo el equilibrio térmico que había logrado con tanto esfuerzo. Pero también sabía reconocer la diferencia entre el ruido de la tormenta y el de una vida al borde del colapso. Abrió la puerta y el aire helado irrumpió como una criatura viva. El frío avanzó con violencia, mordiendo cada superficie expuesta. Ante ella aparecieron figuras cubiertas de nieve, irreconocibles, más sombras que personas. Eran dos adultos y un niño pequeño, unidos por un esfuerzo desesperado. Eleanor los hizo entrar sin perder tiempo. Cerró la puerta con fuerza, conteniendo el viento que intentaba seguirlos. El refugio perdió parte de su calor en esos segundos, pero el fuego respondió como había sido diseñado para hacerlo. Las personas se desplomaron en el suelo, temblando de manera incontrolable. Sus ropas estaban rígidas por el hielo, la piel pálida, los labios azulados. Eleanor actuó sin pensar en el miedo. Cubrió los cuerpos con mantas, acercó el calor con cuidado, calentó agua y la administró poco a poco. El niño permanecía inmóvil, y por un momento Eleanor temió lo peor. Cuando finalmente abrió los ojos y reaccionó al calor, una oleada de alivio recorrió el refugio. El proceso de devolver la vida al cuerpo fue lento. Durante horas, los recién llegados apenas pudieron articular sonidos. Eleanor se movía de uno a otro, atenta a cada señal, consciente de que el exceso de calor podía ser tan peligroso como el frío extremo. Cuando por fin lograron estabilizarse, la realidad de lo ocurrido comenzó a asentarse. Su casa había sido destruida por el viento, el techo arrancado como si fuera de papel, las paredes cediendo una tras otra. Habían huido sin rumbo, guiados solo por la visión del humo que salía de la colina. Aquellos fueron los primeros, pero no los últimos. A lo largo de los 2 días siguientes, otros encontraron el camino hasta la entrada del refugio. Algunos llegaban solos, otros cargando con niños o ayudando a ancianos que apenas podían mantenerse en pie.
Todos traían el mismo rastro de hielo en el rostro, la misma mirada perdida de quienes habían estado demasiado cerca del final. Eleanor los recibió a todos, ajustando el espacio, redistribuyendo las mantas, calculando las raciones con una precisión que no admitía errores. El refugio, concebido para una mujer y su perro, se transformó en una comunidad improvisada. Dormían por turnos, compartían el calor del fuego y el silencio cargado de tensión. El aire se llenó de respiraciones, de susurros, de sollozos contenidos. Había niños que no comprendían del todo lo que ocurría y adultos que comprendían demasiado. Eleanor observaba cómo el miedo se mezclaba con la gratitud, cómo la proximidad forzada creaba lazos instantáneos. La tormenta continuó golpeando sin tregua. Afuera, el mundo se convertía en un paisaje irreconocible. Dentro, el tiempo se medía por el consumo de leña y la necesidad de alimentar a los más débiles. Eleanor se mantenía firme, aunque el cansancio comenzaba a pesarle en los huesos. En las pocas pausas que encontraba, su mente regresaba a Henry. Pensaba en si habría sentido el mismo frío, la misma desesperación. Deseaba que su final hubiera sido rápido, sin la larga agonía que habían sufrido quienes ahora se refugiaban bajo su techo. Cuando finalmente el viento comenzó a ceder, el silencio resultó casi inquietante. Eleanor abrió la puerta con cautela. La luz del sol inundó el túnel, reflejándose en la nieve acumulada. El paisaje que apareció ante sus ojos parecía esculpido por una fuerza ajena a la lógica humana. Los montículos de nieve alcanzaban alturas imposibles, y lo que antes habían sido caminos ahora era un desierto blanco. Uno a uno, los refugiados salieron, parpadeando, respirando el aire frío con una mezcla de alivio y incredulidad. La magnitud de la tragedia se reveló en los días siguientes. Los cuerpos aparecieron conforme la nieve se retiraba. Casas aplastadas, granjas arruinadas, familias enteras perdidas. El número de muertos crecía con cada hallazgo. La tormenta se convertiría en un punto de referencia, un antes y un después en la memoria colectiva. En medio de ese desastre, la historia del refugio de Eleanor comenzó a circular. La mujer que había cavado en la colina, mientras otros se burlaban, había salvado vidas cuando todo lo demás había fallado. La atención que siguió no fue algo que Eleanor buscara. Personas llegaban a su terreno, algunas movidas por la curiosidad, otras por una necesidad urgente de aprender. Ella aceptó a quienes venían con respeto, mostraba el refugio, explicaba las decisiones que había tomado, los errores que había cometido y las lecciones que había aprendido. No hablaba de heroísmo, sino de preparación. Insistía en que la tierra ofrecía estabilidad a quienes sabían trabajar con ella. Con la llegada de la primavera, Eleanor comenzó a enseñar de manera más formal. Agricultores, ganaderos y habitantes del pueblo se reunían para escucharla. Les mostraba cómo evaluar un terreno, cómo entender el comportamiento del suelo, cómo diseñar un espacio que aprovechara la masa térmica de la tierra. No cobraba por ello. Aceptaba ayuda cuando la ofrecían, alimentos, leña, manos dispuestas a trabajar. Creía que poner precio al conocimiento que podía salvar vidas era una forma de traición. Las ideas se difundieron con rapidez. En los años siguientes, nuevos refugios aparecieron en la región. Algunos replicaban fielmente el diseño original, otros lo adaptaban a distintos tipos de suelo y climas. Eleanor visitaba aquellos lugares siempre que podía, aprendiendo de las mejoras que otros incorporaban y compartiendo esas innovaciones con nuevos estudiantes. El conocimiento crecía al ser compartido, como una red invisible que fortalecía a toda la comunidad. El tiempo que había sido tan extraño bajo tierra durante la tormenta retomó su curso habitual. Eleanor envejeció junto a su refugio. Su perro, que había sido testigo del primer golpe de herramienta contra la colina, murió años después y fue enterrado en la cima, donde el humo de la chimenea se dispersaba en el aire de la montaña. Eleanor siguió viviendo en el hogar que había creado, atravesando inviernos con una calma que antes le había sido ajena. Cuando su vida llegó a su fin, ocurrió de manera silenciosa. Murió mientras dormía, envuelta en el calor constante de la tierra. Fue enterrada junto a su perro, como había pedido. El refugio permaneció. Con el tiempo fue conservado como testimonio de una época y de una decisión que había cambiado el destino de muchos. Quienes lo visitan hoy recorren el túnel,
Sienten la temperatura estable y escuchan la historia. Aprenden sobre principios físicos, sobre ingeniería simple y eficaz. Pero lo que más perdura no es la técnica, sino la idea que la sustenta. La certeza de que, frente a un mundo hostil e impredecible, a veces la respuesta no está en resistir la superficie, sino en cavar más hondo. Eleanor lo supo cuando todos los demás dudaban. Cavó cuando le dijeron que se detuviera. Y cuando la tormenta llegó, ella no solo estaba a salvo. Gracias a su obstinación, otros también lo estuvieron. Si esta historia te impactó, suscríbete ahora mismo para no perderte los próximos relatos. Aquí encontrarás historias reales y poderosas sobre supervivencia, decisiones imposibles y personas que se negaron a rendirse. Mira los siguientes videos del canal y descubre más historias que te harán pensar diferente. Comparte este video con quien creas que necesita escucharlo. A veces, una historia puede cambiar la forma en que vemos el mundo.